Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos de todo corazón a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y damos gracias al Señor porque tenemos a nuestro productor de regreso, a Pablo Pilco, que acaba de pasar unas vacaciones con su familia. ¡Qué bueno! Bienvenido. Y también damos gracias al Señor por Maricela Hasbun, que hizo un trabajo excelente en el tiempo que Pablo no estuvo con nosotros. Así que benditos a Dios y gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos una vez más a través de estas ondas televisivas en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, reconocemos que Jesús está con nosotros, que estamos en sus manos santas y poderosas, y en este momento de unión con Él, hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, yo te alabo, te glorifico, te exalto, Padre Santo, por este momento especial. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque estás con nosotros, porque estás a nuestro lado, porque estás dentro de nosotros, porque tú vives, Señor, porque tú nos tienes grabado en la palma de tu mano y a ti te pertenecemos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este momento especial. Yo te pido una bendición especial, Señor, por este hijo tuyo que está viendo este programa, por esta hija tuya, Señor. Tú conoces mejor que nadie sus necesidades. Conoces mejor que nadie sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Señor, llena ese corazón que está vacío de tu santa presencia. Llena ese corazón que está vacío de tu santo amor. Llena ese corazón que está vacío de tu santa paz. De la certeza, Señor, de que contigo vamos a sobrepasar ese obstáculo, esa dificultad, ese problema, Señor, que en esos momentos nos está lastimando profundamente. Y vamos a poder ser vencedores en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice, Padre Santo, bendice, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, a estos hijos tuyos que en estos momentos hacen sintonía con nosotros, oh Dios, a veces lejos de ti, a veces más cerca, Señor, pero tratando de acercarse a ti, Señor, tratando de buscarte a ti, Señor, tratando de ponerte a ti como prioridad en su vida, en sus vidas, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos en estos momentos. El que se siente triste, Señor, alegra su corazón, mi Dios. El que se siente caído, agotado, sin fuerzas, para caminar en el camino que Jesucristo nos ha propuesto, que al fin y al cabo es Él mismo, Señor. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, especialmente en este tiempo, Señor, maravilloso, en que celebramos la fiesta de Pentecostés. Que cada día en nuestra vida sea un nuevo Pentecostés, Señor. Que impulsados por el poder, por la presencia, por la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, podamos levantarnos en nuestras caídas, mi Dios. Podamos estar conscientes de que de tu mano, Señor, vamos a caminar, Señor, y vamos a sobrepasar los problemas más difíciles y las situaciones más dolorosas, Señor. Porque contigo todo se puede y todo se alcanza. Fluye, Señor. Fluye, que tu divino amor fluye en nosotros, que tu divina paz fluye en nosotros, que tu divina esperanza fluye en nosotros y que nosotros más y más llenos de ti, Señor, podamos no solamente estar conscientes y seguros de que de tu mano, Señor, seremos vencedores, pero también que podremos ayudar a muchos y especialmente a aquellos que más necesitan de ti, Señor. Para que ellos también se levanten, mi Dios, para que ellos también tengan una esperanza renovada, Señor, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hay hijos tuyos que están muy necesitados de ti en este momento, Señor. Hay hijos tuyos que están con un vacío muy grande, Señor, con una necesidad imperiosa, Señor. Sana, mi Dios, libera, Señor, y llena esos corazones de ti, para que puedan, mi Dios, en este momento experimentar la paz, el sosiego, el gozo, la felicidad que solamente en ti, mi Dios, se puede encontrar. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén,
Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por María Hernández de California, que pide oración por su esposo José Freddy Hernández. También damos gracias a Dios por la llamada de Juan Manuel Oviedo de Laredo, Texas, para que se termine la violencia en Laredo, tanto en el lado de México como en el lado de Texas. También damos gracias al Señor por Leticia Jorge de San José, California, para que en su familia no falte el trabajo ni la salud y que estén siempre unidos. También pues damos gracias al Señor por Lourdes Gutiérrez de Mexicali, por el nuevo presidente. Pedimos al Señor también por José Sánchez de Puerto Rico, que pide por su hermano Víctor. Y Vanessa de Buenos Aires, Argentina, pide por sus padres y Francisco. Y Teresa, por aquellos que solicitan oración, también pedimos a través de la página de este servidor en Facebook. A todos ustedes, el Señor los bendiga, les colme de bendiciones en este día y por siempre. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, tomada del Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 19 en adelante, dice el Señor Jesús. Y esto es un consejo que yo creo que debemos de llevar al corazón en este día, porque creo que es muy importante lo que el Señor nos dice. Si bien es cierto que la salvación es un don gratuito, es decir, no podemos comprarla, no podemos adquirirla, no podemos trabajarla, no podemos hacer absolutamente nada para tenerla, tenemos que colaborar con Dios para salvarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante, dice: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra. Es decir, no se preocupen tanto de este mundo. Hay un mundo más importante por el que nos tenemos que preocupar, y ese es el mundo que el Señor nos promete, que es la gloria, que es la vida eterna, que es el cielo. Y dice él, porque la polilla y el óxido hacen estragos en este mundo, y los ladrones rompen los muros y roban. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros de personas que les han robado todo, le han quitado todo o lo han perdido todo por una razón u otra? Y dice el Señor Jesús: no junten tesoros en este mundo, ni reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para que hagan estragos, y donde no hay ladrones que puedan romper el muro ni robar. El cielo, ahí es donde tenemos nosotros que acumular los tesoros. Yo estaba leyendo hace poco una noticia de un hombre que acumula de todo, que colecciona de todo, desde las cosas tal vez más importantes y más caras hasta las cosas más pequeñitas y más baratas. Y tiene su casa llena de cosas, llena de cosas. Y el Señor Jesús nos va a preguntar a nosotros, no tanto cuántas cosas pudiste acumular, cuántas cosas pudiste obtener, cuántas cosas pudiste acaparar, pero más bien en el juicio final te va a preguntar y me va a preguntar a mí, ¿qué hicimos nosotros con las múltiples cosas que Él nos dio? ¿Qué hicimos nosotros con las múltiples bendiciones que Él nos dio? Y no solamente en referencia a las cosas materiales, pero más aún, ¿qué hiciste con tu propia vida? ¿Cómo usaste tu vida no solamente para beneficio tuyo, pero también para beneficio de otras personas? ¿Cómo viviste tu vida no solamente para tu servicio, pero para extender una mano al necesitado y en alguna forma tratar de ayudarle y sacarle de sus problemas, y sobre todo ayudarle a acercarse más a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo? Me gusta mucho la historia de aquel pordiosero que constantemente pedía limosnas a todas las personas que se acercaban a él, y de pronto ve por el camino acercándose un preciosísimo carruaje, bellísimo. Ahí venía el rey, y el pordiosero dice: esta es mi oportunidad para extender mi mano también a ver qué es lo que me da el rey. Pero para su asombro, cuando el carruaje se acerca, nos dice la historia, el rey se baja del carruaje y lo que hace es mirar al pordiosero y extiende su mano hacia el pordiosero. El rey extiende su mano hacia el pordiosero y el pordiosero se queda extremadamente asombrado. Inmediatamente pues mira en su alforja y encuentra unos granitos de arroz, y eso es precisamente lo que él le da al rey. Los granitos de arroz que había acumulado de todo el día
en que había estado pidiendo a diferentes personas y que le habían dado un poco de arroz, un puñado de arroz. Agarra ese puñado y se lo da al rey. No le da lo demás que tiene en la alforja, solamente le da los granos de arroz. Y el carruaje parte. Y el pordiosero se queda como atónito, no sabe ni qué pensar. Finalmente esa tarde se va a su casa después de haber pedido un poco más. Y cuando saca la alforja y la abre y deposita todo lo que ha sacado sobre la mesita que tiene en su casa, se da cuenta que aquellos granitos de arroz que le había dado al rey estaban de nuevo en la alforja, pero ya no eran granitos de arroz, eran granos de oro. Lo que él le había dado al rey había sido multiplicado en valor 100 veces más de lo que valía lo que él le había dado al rey. Y así nos dice la palabra de Dios, que lo que nosotros le demos al Señor, Él lo va a multiplicar y nos va a dar en abundancia de lo mucho o de lo poco que nosotros seamos capaces de darle a Él. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes den, se les dará a ustedes. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, en el Magnificat, que es el himno que María Santísima canta cuando se encuentra con su prima Isabel, dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, versículo 53, y Dios colmó de bien a los hambrientos. Dios colmó de bien a los hambrientos. Es decir, el deseo de Dios, porque nos ama, es satisfacer nuestras necesidades más básicas. Pero al mismo tiempo, el Señor muchas veces nos da de sobra, mucho más de lo que tú necesitas, mucho más de lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer como María Santísima. De lo mucho o de lo poco que nosotros tenemos, que podamos compartir de nuestra pobreza o de nuestra riqueza con las personas que más necesitan. En el caso de María Santísima, ¿qué es lo que ella hace? Ella se despoja de todo lo que ella tiene y se va a cuidar, se va a atender a su prima Isabel en su necesidad. María tenía necesidad también, de seguro, pero se olvida de sí mismo. Se olvida de sus necesidades. ¿Para qué? Para ir a extender una mano a aquella que ella sabía necesitaba de ella, que era su prima Isabel. Hermanos, qué hermoso si nosotros pudiéramos imitar a María Santísima. Al fin y al cabo, María Santísima nos está abriendo la puerta de la vida de Jesús. ¿Y cuál fue la vida de Jesús? Un pasar por este mundo haciendo el bien, sanando al que estaba enfermo, liberando al que estaba atado, levantando al que estaba en el suelo sin esperanza y dando vida nueva a aquel o aquella que sentía que ya su vida no valía para nada, no tenía propósito ni sentido. Qué hermoso si nosotros, reconociendo las múltiples bendiciones que Dios nos da, podamos nosotros también, como María Santísima, extender nuestras manos al necesitado, sabiendo que los granitos de arroz que demos a otras personas, en el nombre de Cristo Jesús, serán multiplicados y recibiremos en abundancia mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Que nosotros dando, como Jesús nos ha enseñado, un día podamos recibir del mismo Jesús la misma gloria. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey, al Señor, al Salvador, a nuestro amo, nuestro Maestro, nuestro Dios, a Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué gusto estar con ustedes. Hemos recibido un correo de Carlitos
Haynes o Haynes, como él lo pronuncia, no sé, de Venezuela, y quisiera leerlo porque me pareció muy interesante. El niño, el jovencito, tiene 9 años de edad y ve este programa con su abuelita y dice así: querido Padre Pedro, deme su bendición. Estoy viendo su programa con mi abuelita desde Venezuela y me gustaría que me diga cómo puedo ser un niño bueno. Yo digo muchas mentiras y creo que no puedo evitarlo. El próximo año voy a tomar mi primera comunión. Me gusta mucho su programa y lo veo con mi abuelita. Lo quiero mucho. Si puede, por favor, contésteme a mi correo, o mejor todavía, si me lo puede contestar por televisión. Pues, Carlitos, que Dios te bendiga. Es realmente un placer, un gusto el tenerte como una parte muy importante de la audiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica, y un saludo muy especial a tu abuelita también. Y cómo nosotros podemos evitar pues caer en el mismo pecado una y otra vez, pues poniendo nuestros ojos en Jesucristo. ¿Cuánto tiempo oras, Carlito? Si oras pues 5 minutos, trata de duplicar eso, ora 10 minutos, y tal vez al principio te cueste trabajo, pero sabes una cosa, la fe se alcanza a través de la disciplina. Dice San Pablo que una de las formas maravillosas de tener más fe es a través de la escucha de la prédica. Y también definitivamente estamos seguros que a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Santa Eucaristía, la comunión cuando la tomes el próximo año, yo te invito a que te prepares bien, yo te invito a que sigas buscando a Jesús, que sigas escuchando la palabra de Dios, que sigas orando con tu abuelita y sobre todo que le pidas al Señor que te quite pues ese pecado que es la mentira. Yo te felicito por tu honestidad y vas a ver que el Señor, porque te ama tanto, así lo va a hacer. Que Dios te bendiga, Carlitos, y felicidades. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la Iglesia Católica no enseña que tenemos que nacer de nuevo a través de un encuentro personal con Jesucristo para salvarnos? Daniel Guerra, Austin, Texas. Daniel, el Señor te bendice, y si estás viendo este programa, hermano, pues yo quiero felicitarte a ti, a tu esposa, a tu familia y también a todos los hermanos de Austin, Texas. Estuvo maravilloso el evento que hicieron allá y les felicito de todo corazón. Doy gracias a Dios por Ángel Guzmán, por su equipo, el Ministerio Jesús Pan de Vida, y por todas las personas que estuvieron colaborando. Que el Señor los bendiga en abundancia, porque fue un tiempo de sanación, de poder de Dios, de su presencia, en fin, fue maravilloso. En el caso de nacer de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo, Daniel? El Señor Jesús lo explica perfectamente bien en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, un hombre que era muy conocedor de la ley, muy conocedor del Antiguo Testamento, y dice la palabra de Dios que Nicodemo fue a ver a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para acercarse más a Dios. Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba. Y Nicodemo le dice: ¿cómo renacerá un hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le dice, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y concluye Jesús diciendo: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, es antibíblico decir que nacer de nuevo significa tener una experiencia personal con Cristo Jesús que nos cambia. De acuerdo, y digo antibíblico porque lo que dice la Santa Biblia es que el nacer de nuevo, y esto lo dice Jesús, se lo dice a Nicodemo, significa ninguna otra cosa sino que ser bautizado. Cuando tú y yo fuimos bautizados, nacimos de nuevo, es decir, ya no nacimos de la carne, como usualmente nace el ser humano, sino que es un segundo nacimiento, y este segundo nacimiento es de arriba, es del Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos recibido Espíritu Santo, hemos recibido la vida de Dios, y estamos impregnados de la presencia de Dios. Ahora depende de los padres y los padrinos que ellos ayuden a sus hijos en el conocimiento de la fe. Importantísimo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando bautizamos a los niños, y los niños no pueden tomar la decisión por ellos mismos. Lo que tú estás diciendo, sin embargo, tiene validez. Yo no estoy diciendo que no la tiene. El tener esa experiencia de Jesucristo que nos cambia, que nos transforma, que nos libera de nuestras ataduras y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo,
Eso también es una consecuencia del bautismo, que es el nacer de nuevo. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, estamos naciendo de nuevo, pero en un sentido diferente, no en el sentido bíblico, sino que mi vida comienza a cambiar. Mi vida comienza a tener un sentido mucho más amplio. ¿Por qué? Porque Jesús más y más se convierte en el Señor, en el dueño y en el amo de mi vida. Así que yo te felicito a ti porque yo sé que tú has experimentado vida nueva. El Señor te ha renovado, te ha liberado, te ha desatado y eres una criatura nueva para gloria a Dios. Pero todo eso comienza en el bautismo, la gracia que recibiste en el bautismo cuando realmente comenzaste una vida nueva en Cristo Jesús, ya no de la carne, sino que del Espíritu. Te llenaste del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está fluyendo en ti y está haciendo de ti imagen y semejanza de Dios. Felicidades y enhorabuena. En estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría hablar un poco sobre el temor de Dios? San Juan menciona que no hay temor en el amor. También se considera este sentimiento como uno de los dones del Espíritu Santo. Creo que en estos momentos de la humanidad el temor de Dios debería ser asiduo tema de predicación. Bueno, Padre, bendígame a mí y a mi familia. María. María, y tienes toda razón. Tienes toda razón. Desafortunadamente, el mundo ha perdido el temor de Dios, es decir, temor de ofender a Dios y temor al castigo de Dios. De nuevo, no que Dios nos castiga porque Dios quiere algo malo para nosotros, pero la consecuencia del pecado siempre atrae, siempre conlleva un castigo. Por eso San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Y muerte en qué sentido? Pues damos muerte a Dios en nuestra vida. Lo matamos, lo rechazamos, lo apartamos de nosotros, como que le damos la espalda para darle, ¿qué cosa? El corazón al mismo Satanás. Y desafortunadamente, pues mucha gente no tiene miedo de eso. Y viven la vida como si se fueran a morir y después de la muerte ya no hay más nada. Y el Señor pues nos recuerda que la muerte no es el fin, la muerte no es el fin, la muerte es el principio de una vida nueva, o bien con Él o apartado de Él para siempre. Y depende de nosotros, porque Dios va a buscar hasta las más últimas posibilidades para que nosotros recapacitemos y nos acerquemos a Él. Pero de nuevo, si nosotros no usamos las gracias bautismales y si nosotros optamos por la muerte en vez de la vida, si optamos por Satanás en vez de Jesucristo, ni Dios puede hacer nada para cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestra libertad infinitamente. Una cosa es importante, cuando habla la palabra de Dios de miedo, habla de dos tipos de miedo. Por ejemplo, en el caso de miedo de ofender a Dios, es uno de las situaciones, ¿verdad? Es decir, yo no quiero ofender a Dios porque Dios es demasiado importante en mi vida. Yo quiero hacer las cosas según su santa voluntad. San Agustín de Hiponia decía, tengo miedo de Dios, pero miedo de que yo pierda la oportunidad de rendirme a Él, de entregarme a Él. El otro miedo es tal vez infundado o es fundado tal vez en una idea equivocada de lo que es Dios. Hay personas que dicen, no, yo tengo miedo de que Dios me maldiga, de que Dios me lastime, de que Dios me destruya, de que Dios haga algo malo por mi familia o con mi familia. Y ese miedo no tiene fundación bíblica. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios es amor. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de temor o de miedo. El miedo que no tiene razón de ser, y San Juan habla de que ese miedo no tiene fundamento y por lo tanto no deberíamos de tenerlo porque es ausencia de fe. Y es realmente el miedo de pensar que Dios nos va a hacer daño. Dios nos va a hacer daño jamás porque Dios es amor. Y el otro miedo que sí tiene fundamento bíblico, que es el temer que Dios pase y que nosotros no le abramos nuestro corazón para que Él venga a nosotros y tome posesión de nuestra vida toda. Así que ojalá que esto te pueda haber ayudado. Tenemos en estos momentos una llamada de Ricardo de Nueva York. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, sí la escucho. Bienvenido, Ricardo, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Gracias, padre. Me siento muy alegre y emocionado. Yo nunca pensé que yo podía poder hablar con usted, padre. Qué gusto, Ricardo, qué gusto. Bueno, pues bienvenido. ¿Y cuál es tu pregunta, Ricardo? Esto es una bendición de Dios. Vea, mi pregunta es, padre, que quiero que me explique usted, porque yo hondureño, yo fui bautizado en Honduras muy pequeñito, pero
me bautizaron con agua bendita y buscaron un delegado de la palabra de Dios en Honduras. Sí. Y él no es sacerdote, solamente le rezan a uno ahí un Padre Nuestro, Ave María, qué sé yo, pero no sé si estoy equivocado en eso. Yo quiero que usted me explique, por favor. Sí, yo realmente iría donde un sacerdote en tu caso, porque quien tiene la potestad o tiene la autoridad para bautizar es un ministro ordenado, es decir, un diácono, un sacerdote, un obispo. En el caso de los delegados de la palabra, a no ser que tengan la aprobación del obispo de la diócesis donde están trabajando, ellos no tienen autoridad para bautizar a nadie. A no ser en caso de extrema necesidad, es decir, cuando la persona está muriéndose o cuando hay peligro de que la persona pueda morir. Entonces, cualquier persona realmente puede bautizar, cualquier persona bautizada puede bautizar y bautiza pues utilizando la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero echar agua bendita sobre la persona, rezar un Padre Nuestro y una María, eso realmente no es un bautismo cristiano. Entonces yo te aconsejaría, Ricardo, que vayas a ver un sacerdote de tu confianza. En New York hay muchísimos hispanos, que le expliques tu situación y que te bautice condicionalmente. Es decir, si ya tú fuiste bautizado, ese bautizo entonces que harías en New York no sería válido, porque el bautismo solamente es uno. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5, solamente es un bautismo. Pero si no fuiste bautizado, entonces ese bautismo que tú vas a realizar, pues ese va a ser el bautismo válido. Así que yo te felicito por tu deseo de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ve a hablar con un sacerdote para que él te guíe en el proceso. Que Dios te bendiga y estamos orando por ti. Tenemos en estos momentos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero recordarles los teléfonos para que nos llamen. En Estados Unidos el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Además internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero como de costumbre, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de Mario desde Boston. Mario, ¿me escuchas? Sí, Padre, me escucho. Bienvenido, Mario, es un gusto tenerte. Adelante, hermano. ¿Perdón, Mario? Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, por favor, bienvenido. Gracias, Padre. Mi pregunta es, ¿puede un sacerdote dejar a una persona que ha cometido adulterio trabajando en el coro, cantando en el coro? Interesante tu pregunta. Mario, una pregunta. ¿Ese adulterio se supo de eso que sucedió? ¿Fue un escándalo para la comunidad o solamente tú lo sabes? Explícame un poquito más. ¿Fue escándalo o no escándalo para la comunidad? Fue escándalo. Sí, si es escándalo primero que todo, si es escándalo para la comunidad, no basta confesar el pecado. Tiene que haber una disculpa pública de parte de esta persona y tiene al mismo tiempo que pedir perdón y también que hay un propósito de enmienda. Es decir, es muy delicado porque las personas que no conocen la situación a fondo, esta persona pudo haberse confesado, pudo haberse arrepentido de su pecado, pero el sacerdote tiene que poner una penitencia que tiene que ver no solamente con el bien espiritual de la persona, pero también con el bien espiritual de la comunidad. Una cosa importante aquí, por ejemplo, Mario, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Y como Dios castiga a las personas que cometen adulterio, al fin y al cabo,
no es Dios el que castiga a las personas, sino que nosotros nos castigamos nosotros mismos, aceptando las consecuencias que trae consigo una acción tan destructiva como es el adulterio, porque el adulterio no solamente me lastima a mí como persona, lastima mi relación con mi cónyuge, lastima a mis hijos y sí, en este caso, pues lastima a la comunidad. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo siendo el sacerdote, y tal vez deberías hablar con él, yo te suplicaría que hables con el sacerdote y a ver si existe la posibilidad de que el sacerdote junto con esta persona, si se ha hecho público, pues entonces que esta persona pida disculpas delante de la comunidad y que haya definitivamente un propósito de enmienda, porque no solamente se ha dañado a él, se ha lastimado a él y ha lastimado a su cónyuge, pero lastimado también en una forma muy real y específica a la comunidad entera. Muchísimas gracias por tu llamada, Mario, que Dios te bendiga y estaremos orando por ustedes. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, ¿qué opina usted sobre los viajes astrales? ¿Sería pecado tratar de tener este tipo de experiencias? Susana Hinojosa, de México. Gracias, Susana. Y el tener experiencias en que uno sale de su propio cuerpo es bastante común, Y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la oración contemplativa, y eso es especialmente usada por los monjes y por personas que tratan de tener una relación más íntima y tal vez más tranquila con Dios, la oración contemplativa en que uno como que deja que el ser o el alma salga del cuerpo para que vaya a unirse a Dios. En el caso de los viajes astrales es un poco diferente y yo tendría como que mucha cautela, mucho cuidado en meterme en este tipo de situación. ¿Por qué? Porque los viajes astrales, de nuevo, la idea es de que el ser, y no necesariamente el alma, porque hay muchas personas que utilizan este tipo de meditación y que no son ni cristianas, ni creen en Dios, etcétera, pero utilizan esto como para que el cuerpo y el ser se dividan y el ser pueda salir del cuerpo. Y ellos dicen que no solamente sale del cuerpo el ser, en nuestro caso sería el alma, el ser sale del cuerpo y va a visitar diferentes países o diferentes planetas. Y el problema más terrible que dicen ellos que pueden conversar con los muertos, pueden hablar con los muertos y pueden recibir de los muertos instrucciones, consejos, etcétera. Y esto, de acuerdo a la Santa Biblia y de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, es una abominación a los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Entonces, yo te recomendaría, pero poderosísimamente, que no tengas experiencias de estos viajes astrales, porque al fin y al cabo esto se usa mucho por la nueva era y nada que ver con el cristianismo. Otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, siempre veo su programa. En mi país se asesina a mucha gente de manera horrible y, al mismo tiempo, lo escucha usted hablar de Dios como si fuera todo santo. Yo creo que usted, como muchos, está confundido. Dios es un hipócrita, pues para Él lo mismo da que uno sea bueno o malo, pues siempre te ama. Encima tenemos que rezar por los criminales. Eso no es justicia. Usted tiene una venda en los ojos. Alejandro. Alejandro, hagas lo que hagas, hermano, Dios te va a amar con amor que no tiene principio ni tiene fin, que no tiene condiciones, un amor que es infinito. Si conociéramos el amor de Dios, si conociéramos la pureza del amor de Dios, estaríamos tan satisfechos, tan contentos, que nuestro corazón estaría latiendo a 1.000.000 de millas por hora. No podríamos contener la felicidad que tenemos por dentro. Desafortunadamente no conocemos el amor. Conocemos la violencia, tú bien lo has dicho. Conocemos el crimen, tú bien lo has dicho. Conocemos la discriminación, conocemos el desprecio, conocemos las palabras hirientes. Y la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice precisamente en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo en adelante, hace saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles
Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño, ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas. Casi nada, ¿no es cierto? Llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán todas sus exigencias. ¡Qué tremendo! Y le echamos la culpa a Dios. Y sin embargo son nuestras actitudes, hermano, son nuestras actitudes las que nos hacen causar polémicas y violencias y crímenes y divisiones y sectarismos y muerte. Y le echamos la culpa a Dios. Dios que es amor. Tenemos que tomar un poquito más de responsabilidad por nuestras acciones, Alejandro, y poner las cosas en su lugar. No es Dios el hipócrita, no es Dios el malo. Tú y yo somos los hipócritas, tú y yo somos los malos, que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios, que no somos capaces de apretarnos el cinturón de nuestros pantalones y hacer las cosas según la voluntad de Dios. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo y en vez de hacer las cosas como Dios manda, hacemos las cosas como el mismo Satanás manda y después tenemos la osadía, Alejandro, de echar la culpa a Dios. Que nosotros reconozcamos sí lo que tú bien dices, que hay mucho dolor en el mundo, hay mucha violencia en el mundo, porque hay mucha ausencia de Dios en el mundo. Que trabajemos, hermano, para hacer de este mundo un mundo mejor. Que tomemos la decisión de poner nuestras prioridades en orden y que Jesucristo sea nuestra máxima prioridad, el que es el amor de los amores, el que lo dio todo en una cruz sin esperar nada a cambio. Y que nosotros haciendo lo mismo, podamos un día decir, Señor, misión cumplida. Este mundo que yo dejé en mi largo caminar se convirtió en un mundo mejor, porque en vez de odio, sembré amor. Y en vez de división, sembré esperanza en ti, mi Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. La decisión es tuya, Alejandro, y es mía también. Ojalá que juntos hagamos la diferencia para bien, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de aquellos que nos rodean también. Para que un día este mundo realmente sea el reino de Dios, donde el amor pueda prevalecer para toda la eternidad. Amén. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Cuál era la misión de los jueces de Israel y cuál era la misión de los reyes? Muchas gracias, Matías, Catamarca, Argentina. Matías, muchísimas gracias. Y bueno, pues los jueces, y nosotros vamos a el libro de Jueces, en el capítulo 1, vemos que la palabra de Dios habla de cómo Dios mismo escoge a los jueces. ¿Quién eran los jueces? Los jueces eran personas escogidas por Dios. ¿Para qué? Para hacer justicia en el pueblo y también para guiar al pueblo y también en caso de necesidad, como por ejemplo en la situación, en el caso de Samson, para guiar al pueblo de Dios en combate y para liberar de toda posible tragedia al pueblo de Dios. En este caso dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Les dio jueces que los salvó o los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Versículo 18, cuando Yahvé les dio jueces, Yahvé estaba con el juez y durante toda la vida del juez los liberaba de las manos de sus enemigos. El juez hacía justicia y especialmente hacía justicia tomando en cuenta la necesidad de los más necesitados, si podemos usar esa frase en esa forma. Dios estaba con el juez y el juez representaba a Dios ante el pueblo y el juez representaba también al pueblo delante de Dios. Y el juez era puesto por el mismo Dios para hacer justicia. Aunque muchos biblistas dicen que Moisés no fue juez,
También hay otros que creen que Moisés fue uno de los grandes jueces del Antiguo Testamento. Pero realmente se habla de jueces desde el tiempo del juez Otoniel hasta el tiempo de Samuel. Fueron unos 430 años más o menos en que Dios escogió diferentes jueces para que fueran instrumentos de Él para hacer justicia, sobre todo en el pueblo de Dios. Después vienen los reyes. Y sabemos que el primer rey de todo, pues es el rey Saúl, que es escogido por Dios. Y nos dice la palabra de Dios, hablando del rey Saúl, dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo, Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo liberarás de la mano de sus enemigos. Al igual que los jueces, los reyes también hacen lo mismo. Son los representantes de Dios ante el pueblo y los representantes del pueblo ante Dios. Pero ellos tienen autoridad absoluta sobre el pueblo de Dios, en este caso sobre el pueblo de Israel. Sabemos que el primer juez, el primer rey fue Saúl, pero el más importante de todos fue David. Y el más sabio de todos, por supuesto, ¿quién fue? El hijo de David, que se llamaba Salomón. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea Dios y gracias, hermanos y hermanas, por su sintonía. Estamos en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a César de Amarillo, Texas, que está en la línea telefónica. César, ¿me escuchas? César, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Bienvenido, César. Es un gusto tenerte. Dios te bendiga. Adelante, hermano. Sí, una pregunta, padre. Bueno, primero que todo lo quiero felicitar por saber tanto la Biblia. Yo quisiera saberla tanto como usted. Gracias, César, gracias. Pues empieza a estudiarla, hermano, poquito a poco. Vas a ver cómo la vas a aprender mejor que yo. Adelante. Saberla y ponerla en práctica, ¿verdad? Amén, así es, César, así es. Mi pregunta es la siguiente, padre. Quiero saber si cuando los estudiantes me dan las atalayas y todo eso, si es pecado tirarlas a la basura, las tengo que leer cuando me las dan. No, mi hijo, no las tienes que leer. Yo recomiendo que las tires porque al fin y al cabo mucho del contenido de estos libros y revistas y panfletos, etcétera, pues están en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica y pueden ser nocivos en el sentido de que pueden tergiversar la forma de pensar o nos pueden confundir o nos pueden apartar de la verdad. Y la palabra de Dios nos dice, especialmente en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 4, que tenemos que tener mucho cuidado porque si no, los vientos de doctrina nos llevan al error. Así que, César, no tengas ningún tipo de preocupación de tirar esas cosas porque al fin y al cabo lo que queremos conocer es la verdad como le enseña Jesús a través de la iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica, sabiendo que la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga, mi hijo, y gracias por tu llamada. Te agradecemos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Damos gracias a Dios por... tenemos creo que otro correo electrónico antes de las llamadas que voy a responder, así que vamos con el correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, ¿existen pruebas que documenten que en los primeros siglos de la Iglesia se bautizaba usando la fórmula trinitaria? ¿Hay alguna evidencia del bautismo con la fórmula trinitaria en la Santa Biblia? Tengo un amigo que insiste que la única manera de bautizar es en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de Dios Trino. Héctor Alejandro de Costa Rica. Héctor Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, esa fue una polémica al principio de la iglesia en sus primeros años. ¿Cómo bautizar? ¿Bautizamos en el nombre de Jesucristo? Porque al fin y al cabo, ¿qué significa bautizar en el nombre de Jesucristo? Significa con la autoridad de Jesucristo. Y Jesús es el que envía a sus discípulos a bautizar, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué mejor que bautizar con el poder de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo? Pero también había pues otra parte de la polémica, y es que Jesucristo había mandado a los discípulos de él, Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 20, a bautizar usando la fórmula trinitaria. Es decir, Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estaba esa polémica. Hay un documento muy interesante que fue descubierto en 1873, que se llama el Didaché. Se escribe Didaché, pero se pronuncia Didaché, que realmente fue un documento que se escribió antes del año 70, es decir, en el primer siglo, antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y este documento, que es un documento de catequesis, es decir, de enseñar las cosas más básicas de la fe, pues también se le conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles. Imagínense ustedes, fue la enseñanza que los 12 apóstoles comenzaron a usar para evangelizar al mundo. Y en el capítulo 7, versículo 1 de este documento, y realmente este documento se publica en 1873, es decir, 10 años, en 1883, 10 años más tarde de su descubrimiento, y hubo un proceso en que diferentes biblistas, teólogos, arqueólogos, etcétera, estuvieron como que indagando sobre la autenticidad de este documento. Cuando se publica como un documento que es encontrado auténtico, verídico. Y el documento en el capítulo 7, versículo 1 dice, cuando ustedes bauticen, bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo ese es el mandato que Jesús le da a sus discípulos. De nuevo, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20. Bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitamos a Angélica de Reynosa por sus 63 años. Ella está en El Salvador y no se pierde el programa, y hemos recibido noticia de que está de manteles largos, Angélica, así que muchísimas felicidades, enhorabuena, muchísimas bendiciones, y qué bueno que podamos celebrar vida y sobre todo cada día más cerca de ese que es la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Muchísimas felicidades. Margarita Quiñones de Tucson, Arizona, pregunta, dice, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida? Pues hay especulaciones, ¿verdad? Si porque mató al egipcio, porque tal vez cometió otros pecados, pero al fin y al cabo Moisés había concluido su misión, y cada uno de nosotros tiene una misión. En el caso de Moisés la terminó, que fue llevar al pueblo de Dios, a los israelitas, hacia la entrada de la tierra prometida, y se necesitaba una persona mucho más joven que continuara la misión de Moisés. Moisés concluyó su misión y pues pudo decirle al Señor, misión cumplida. Bendito sea Dios. Félix Collado de New York dice, soy católico carismático porque en la práctica de los carismáticos se escucha más hablar de Cristo que de Dios Padre. ¿Es correcto o no? Claro que es correcto. Jesús es la manifestación total del Padre. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Más aún Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando le rezamos a Jesús, al fin y al cabo le estamos rezando al Padre, estamos hablando del Padre, porque Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Padre son la misma cosa. Esther dice que, ¿por qué el sacerdote eleva la hostia durante la consagración? Porque en el momento ese es el mismo Jesucristo el que se ofrece al Padre como víctima por tus pecados y por los míos. Y en ese momento ya no es un pedazo de pan, ya es el cuerpo y la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo. Es la totalidad de Jesús que se ofrece como víctima al Padre por tus pecados y los míos. Levanta el sacerdote la hostia consagrada, haciendo entender de esa manera que es Jesús quien se ofrece al Padre por ti y por mí, para que un día tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Oscar de Nicaragua, de Managua, dice que ¿qué significa? ¿Cómo se puede interpretar la siguiente frase? Jesús en la cruz perdona al buen ladrón. Y ahí de nuevo, Dios es amor. Y Dios perdona a la persona que se arrepiente, y Dios busca a la persona aún hasta el último momento, y aún hasta el pecador más miserable.
¿Para qué? Para que esa persona, arrepintiéndose, aceptando una nueva vida, la vida que Jesús le da, esa persona pueda comenzar a vivir desde ese preciso momento la vida eterna en la presencia de Dios. Amparo Núñez, pues una prima mía de seguro de Miami, Florida, dice: ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? ¿Los judíos o quiénes? Pues realmente fueron los romanos, pero impulsados por los judíos, aquellos que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, el Viernes Santo. Jaime Santos de Puerto Rico quiere saber qué quiso decir Jesús cuando dijo a sus apóstoles que no hicieran vanas repeticiones. Simplemente que no hicieran como los fariseos, que se ponían en las plazas para que todo el mundo los viera, repitiendo las mismas palabras. Pero repetir las mismas palabras es bueno, es positivo y aún es necesario. Jesús repitió las mismas palabras cuando estaba en el monte de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado y que comenzara su pasión y el camino hacia su muerte. Este fin de semana, hermanas y hermanos, estaré con el favor de Dios en Miami, Florida. Así que para más información, si ustedes quieren, pues por favor llamen a Radio Paz y ellos tienen toda la información a su disposición. De nuevo, este fin de semana en Miami, Florida, quiero recordarles que en el mes de septiembre vamos a tener una peregrinación a santuarios marianos que, miren, va a estar para chuparse los dedos. Para más información, por favor, comuníquense con mensaje a la oficina de este servidor. Y pueden ir a la página web de Mensaje, que es mensaje1.com, o también pueden ir a la página de Facebook de este servidor y está ahí toda la información que ustedes necesitan. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Les invitamos para que ustedes tengan en mente y en su corazón a WTN. Les pedimos sus oraciones y también su aporte económico para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundancia este día por siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.